Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy contento de estar nuevamente con ustedes en este sábado, donde vamos a conversar sobre un tema de la mayor trascendencia en el sistema político bajo el cual vivimos, es decir, los límites del poder en una democracia. Y vamos a tratar este tema con 4 jóvenes dirigentes de los 4 principales partidos políticos del país, en el marco de una discusión que ha acaparado la opinión pública nacional debido a una serie de proyectos que están cursando y se están discutiendo a nivel del Congreso de la República, que según los medios de comunicación contriña el espacio en que se desenvuelven esos medios. Cuento con la muy grata y honrosa presencia para hablar de este tema con el licenciado Giancarlo Vega, abogado, político y dirigente del Partido Revolucionario Moderno en el poder, el licenciado Rafael Tobías Crespo, abogado, diputado de la Fuerza del Pueblo, el licenciado Víctor Garrido, abogado también, entre abogados me vea, subdirector ejecutivo nacional del sector externo del Partido Revolucionario Dominicano, y otro abogado, el licenciado Yuri Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Así que gracias por estar con nosotros y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por los límites del poder, ¿cuál es? Bueno, jóvenes, jóvenes aún, pero le llegará el tiempo que dejarán de serlo, ¿no? Sí, eso no es la ley de la vida temporal. Sí, la ley de la vida. Bueno, ¿cuál es la posición de los partidos políticos con relación a esos temas que se están discutiendo a nivel del Congreso y que han provocado un repudio casi unánime de los medios de comunicación? Mire, los límites del poder en un sistema democrático como el nuestro está delimitado por la Constitución de la República. Todo el que está en un sistema democrático debe entender que la Constitución, que es la Carta Magna, define lo que es el poder, los mecanismos de poder. Todo poder tiene un contrapoder, es decir, todo peso tiene un contrapeso, y así lo establece la propia Constitución de la República. Eso debe estar en el entendimiento de los principios y el raciocinio y el accionar de los políticos. El problema es que aquí el contrapeso no funciona siempre. Bueno, pero lo que pasa es que en un sistema democrático y de derecho, a veces cuando usted está en la oposición, y digo a veces porque precisamente este gobierno, cuando tocaba la guitarra, utilizaba los mecanismos, por ejemplo, de las redes, de los medios, de la comunicación, para desde ahí establecer su política de oposición, pero ya una vez en el poder no entiende que todo peso tiene un contrapeso y que para que haya gobierno obligatoriamente debe haber oposición. Si no hay oposición, no hay gobierno. Entonces muchas veces se quiere fulminar el espacio que le establece la Constitución de la República a los partidos de oposición, y el presidente lo dijo recientemente, el fin de semana, que se aparten, es decir, o usted está o lo apartamos. Eso es un raciocinio de una mentalidad muchas veces poco democrática, autoritaria, porque realmente la oposición tiene que juzgar su error. Usted no le puede decir a la oposición apártese, porque su error es hacer oposición. Ahora, la oposición está en mayoría, oye, vamos a hablar, vamos a darle chance a la minoría. A Giancarlo. Dirigente del PRM. Yo creo que lo primero, para hablar de límites de poder en un sistema democrático, lo primero que tenemos que entender es que la gran virtud de la democracia inicia y comienza por identificarse como imperfecta. Es un sistema, es un mecanismo de, digamos, de gestión política en el cual se inicia por respetar y entender que, como estamos hablando de representación, como estamos hablando de ciudadanía, como estamos hablando de una serie de seres humanos que cohabitan en un espacio, estamos hablando de que esos seres humanos son imperfectos y por tanto el sistema debe primero identificarse como imperfecto. Cuando vamos a límites de ese poder, precisamente esa imperfección es lo que permite que esa Constitución de la que Tobías habla, de que esas leyes de las que Tobías habla, puedan surgir para generar ese sistema de pesos y contrapesos. Si estuviésemos en un régimen totalitario, un régimen absolutista, entonces esto no fuese posible. Que todos como dominicanos, en el caso de nuestro país, del territorio en el que nos toca vivir, podamos de alguna manera u otra incidir. Tobías mencionaba, por ejemplo, los medios no tradicionales, las redes sociales. Ya hoy día lo que está ocurriendo es que cuando la noticia viene a ser editada o viene a ser publicada en un medio tradicional,
hace ya rato que está rodando en las redes sociales, y eso de alguna manera u otra también es parte de la democratización de los medios de comunicación. Yo creo, y refiriéndome un poco ahí a lo que está ocurriendo en ese coaccionar de todos los entes políticos de la República Dominicana, yo creo que muchas cosas se tienden a malinterpretar. Probablemente este sea el escenario, probablemente este sea el momento político donde más se esté ejercitando ese rol, digamos, de contrapeso que puede tener la ciudadanía. Y me explico, y basta con irnos a que, óyeme, mencionaba mi amigo y mi hermano Tobías hace un rato que el presidente hablaba de que se aparten. No, el presidente hablaba en ese discurso, de alguna manera u otra, de que los liderazgos tradicionales que no entienden y no son capaces de ponerse en contexto en este momento para aportar, sencillamente deben ponerse de lado. Pero es una invitación a que todos se integren con ideas, todos se integren con iniciativas, todos se integren con acciones para sortear esta situación. Esa integración parece un poco difícil en el nivel de crispación política en que nos encontramos. Yo quisiera escuchar antes la opinión del PRD y de la Fuerza y del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes de este prestigioso programa. La realidad es que, como bien inició el debate, en la política moderna y en nuestra Constitución está claramente establecido cuáles son los contrapesos a nivel de poderes en políticos, ¿verdad? Y del Estado. No obstante a eso, y con relación a lo que estamos viendo hoy en día y con este proyecto y lo que se quiere tratar de aprobar en el Congreso, la Constitución es clara y dice que los ciudadanos tienen acceso y tienen el derecho a acceso a toda la información que ellos requieran. Pero en adición a eso dice también que los ciudadanos tienen el derecho y tienen también la obligación de poder emitir cualquier opinión que ellos entiendan que sea necesario sobre cualquier tema, cuidando el honor de las personas y cuidando también las buenas formas. O sea, la Constitución es clara en ese sentido. Nosotros no entendemos el sentido de querer aprobar un proyecto de ley como de esta naturaleza. Entonces, en sentido general, se entiende que los proyectos que están en curso en el Congreso podrían lesionar el derecho de los ciudadanos dominicanos a ejercer los derechos que la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos le asignan. Efectivamente, don Miguel, la Constitución que nosotros tenemos es una Constitución garantista de derechos. Y en este caso lo que se ha puesto, digamos, en escena es mostrar que lo más difícil de la democracia es ser demócrata. Porque habría que preguntarse entonces, ¿por qué cambiar las reglas del juego en este escenario por parte del partido, digamos, oficialista de las autoridades gubernamentales, cuando durante 16 años pasados que estuvieron en la oposición no hubo ningún tipo de queja o interpretación en ese sentido de la tanta libertad de expresión que ellos manifestaban, inclusive llamando dictador al presidente de turno, denostando a todos los legisladores, deslegitimando las instituciones públicas de la República Dominicana, donde nada servía ni nadie servía, y no vimos en ningún momento que hubo una actuación directa por parte de las autoridades de ese momento, en términos sistemáticos, para coaccionar o coartar la libertad de expresión, en ningún sentido, no solamente de la clase política, sino de la sociedad en general, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿ha dado la administración actual señales de autoritarismo que riña con los principios democráticos? Bueno, nosotros estamos viendo en estas intenciones que ha habido, primero con la ley de Mordaza, que aunque fue una legisladora, senadora, pero del partido oficial, y tiene un sentido porque fue aprobado por el Senado de la República con mayoría oficialista. Segundo, esta misma semana, don Miguel, nosotros hicimos una denuncia y una acusación a la vez donde nos plagiaron un proyecto de ley de ciberseguridad que crea el sistema de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia en la República Dominicana, donde aparte del plagio en más de 60 de los 70 artículos, el Poder Ejecutivo insertó
3 aspectos que no estaban en el ¿Pero el proyecto. Poder Ejecutivo o alguien en el Congreso? Bueno, no, porque el proyecto de ley fue sometido. Yo aquí, mi opinión fue la consultoría jurídica, porque el presidente de la República tiene muchas responsabilidades. Firma cualquier cosa, posiblemente la consultoría contrate o subcontrate una oficina de abogados, y lo que hicieron fue tomar el proyecto nuestro, que se desprendió de mi trabajo de tesis de grado de 2 años, para graduarme el año pasado de licenciado en Derecho, donde se desprendieron 2 proyectos de leyes que yo sometí. Uno de ellos ¿Y el borrador suyo o la tesis suya es exactamente igual al proyecto que está sometido al Congreso? El 9 de septiembre del 2021, de los 70 artículos, 60 son igualitos copy-paste. Pues alégrese de la posibilidad de que sea aprobado, ¿no? Usted sabe que muchos ciudadanos me han dicho eso, pero nosotros no podemos actuar de esa forma, porque si desde la consultoría jurídica se comete un delito, precisamente con una ley de ciberseguridad, plagiar un texto, que hay que identificar cómo se hizo, si fue que lo enviaron, el nuestro lo enviaron desde la Cámara de Diputados a consultoría jurídica, se contrató una oficina de abogados, y esa oficina de abogados lo único que hizo fue insertar el artículo 17, que habla de la discriminación con sanciones de prisión y salarios mínimos, el tema de la difamación e injuria, que ya está en los códigos penales, y en la ley 6132 sobre difusión y expresión del Pero pensamiento. yo digo, usted habla Entonces, de plagio. esa parte te dice la magnitud de si una consultoría jurídica fue capaz de eso, de qué no sería capaz en un contrato, en una concesión. Pero hay algo que no entiendo. Si el contrato no salió del Congreso y usted lo había sometido al Congreso, el proyecto de ley, el hecho de que se le haya un cambio y lo someta otra gente no significa necesariamente un plagio, porque el espíritu de su propuesta sigue vigente. Sí, la de nuestra se está conociendo desde el año pasado. Y las leyes no se le dan a los proyectos de leyes una vez convertidos en la... No se le dan patentes de... Usted tiene razón ahí, porque desde que el legislador lo deposita ya es un documento público oficial. Claro. Incluso usted tiene razón porque, por ejemplo, la ley 6317, mucha gente dijo, esa tiene que ponerle el nombre de la ley Tobías. Pero en este país no es como en Estados Unidos, sí, que claro, le asignan el nombre del proponente, porque ya pasa a ser una ley país desde que usted la deposita. Ahora, ¿cuál es la opinión del PRM? Y ahí me permito agregar, inclusive, que, por ejemplo, para segmentarlo, la batería normativa regulatoria en la República Dominicana, y cuando hablamos regulatoria hablamos de los mercados regulados, la mayoría de leyes y reglamentos son realmente importados, que de alguna manera u otra los legisladores y todos aquellos que intervienen en ella, pues hacen adaptaciones, pero si ya, por ejemplo, hay una ley de incentivo a las energías renovables, como es el caso de la ley 5707 en otros países, y ha funcionado, ¿por qué no tomar el modelo de funcionamiento y adaptarlo al de la República Dominicana? Bueno, es una práctica común, tenemos la ley de seguridad social. Eso se llama legislación comparada, que es otra cosa, que agarrar un texto íntegro de un legislador que lo sometió recientemente, que está en estudio, y entonces tomar esto y copiar, no vamos a decir porque no fue 100% plagiado, pero un 85% de los 60 artículos, 70 son íntegros. Yo puedo estar seguro de algo, Tobías, que si hay 60 artículos de los cuales tú presentaste el anteproyecto de ley, vamos por buen camino, porque tú siempre has sido un legislador. Ahora, yo quiero... la posición, Miguel. El problema está en los demás artículos que se agregaron, que no estaban en la ley inicial, porque ahí sí hay una intención de sesgo autoritario. Claro, ahí hay una pregunta fundamental. Hay una pregunta fundamental. Pero yo quisiera... Sí, pero esos artículos agregados alteran el espíritu de la ley. Claro, porque esa ley no es de esa ley no regula contenido. ¿Qué debe tener una ley de ciberseguridad? Mire, yo soy ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones. Estoy en el sector desde hace 35 años. Estuve en Suiza en el 4º foro interparlamentario, es decir, de congresistas en la UIT, analizando esa normativa que se desprendió del convenio del Consejo de Europa del año 2000. Tuvimos senadores y diputados, pero también fui el presidente de la Comisión de las TIC que ratificado el Convenio de Europa contra la ciberseguridad, donde hemos avanzado. ¿Qué le digo con esto? Que no solamente fue que fue mi trabajo de tesis y se desprendió de ahí, sino que hemos trabajado el tema de hace mucho tiempo. Esa ley no es para regular contenidos per se. El tema de la difamación, de la injuria, de la discriminación por razones de género, de sexo, de color, de raza, en el caso de la difamación e injuria ya está en el Código Penal y se está tratando en otra normativa que tiene otra comisión. Y en la discriminación
se ha estado también trabajando en el nuevo Código Penal y ha creado problemas con sectores, pero ya está constitucionalizado. Entonces, de que no debe haber el discriminación. propósito de esa ley entonces es un exceso. Correcto, para ver pero- si la pasaban por ahí abajo. Pero permítame para aclarar un tema, o sea, que anteriormente existiese la práctica de tomar regulaciones y tomar legislaciones de otros países y que nosotros hiciéramos ese copy-paste, precisamente es por la razón de que muchos de los problemas que nosotros tenemos y la falta de una regulación correcta en los mercados que permita su desarrollo. De hecho, este nuevo gobierno entró y siempre ha tenido el eslogan de hacer los cambios necesarios y de avanzar en una línea porque entendía que las cosas no funcionaban. Entonces hoy en día no podemos venir a establecer que si nosotros anteriormente la práctica supuestamente era copiar legislaciones que hoy en día está comprobado que no funcionan para nuestra realidad social, económica y política, ¿verdad? No podemos seguir con esto y repito, o sea, ¿cómo utilizamos ese argumento para querer decir que si copiamos una normativa o un proyecto de ley es porque precisamente funciona? Yo creo que ese no debe de ser el argumento. Y retomando su pregunta de que si real y efectivamente esto está cercenando, digamos, los derechos de los ciudadanos. Bueno, la realidad es la siguiente, no existe un límite al Poder Ejecutivo hoy en día porque tienen la mayoría congresual en ambas cámaras. Es decir, que esta ley lo que viene a afectar es ese otro llamado poder, que es la sociedad, que también ejerce, y hemos visto cómo ha empezado en los últimos años a ejercer de contrapeso y a exigir al Estado y al gobierno de que cumpla con sus leyes, de exigirle de que nosotros necesitamos cambios reales y efectivos. Pues evidentemente de que con una ley así lo que se le está diciendo a esa ciudadanía de que no tiene el derecho de poder emitir sus opiniones y que no tiene el derecho de poder difundir las informaciones que tiene acceso. ¿Cuál es la opinión del PLD? No, evidentemente. ¿O la suya? Sí, no, evidentemente lo que se ha mostrado, reitero, con estos sesgos autoritarios por parte del Congreso, pero también cuando vimos las 12 reformas que se llevaban a cabo en el Consejo Económico y Social, veíamos cómo se armaban las mesas de diálogo y luego la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo acudía ante el Congreso para depositar las leyes que se suponen que se tenían que dialogar dentro de las mesas del Consejo Económico y Social. Esa práctica lo que nos dice a nosotros es que se muestra frente a la sociedad una supuesta intención dialógica, de diálogo, de consenso, pero que en la práctica eso no existe. Yo le puedo Entonces, mostrar. Pero la potestad, finalmente la potestad de aprobar leyes es una atribución del Es Congreso. congresual, Claro. efectivamente. No de El SEX no sustituye al Congreso. Exactamente. Efectivamente. Mire, yo voy a poner un ejemplo reciente esta semana también. El jueves pasado estuvimos en la comisión bicameral que yo pertenezco de extinción de dominio y estábamos discutiendo precisamente el tema de la retrospectividad que este gobierno, la retroactividad o la irretroactividad de la ley que son para el futuro y la retrospectividad, que es un nuevo término traído por las greñas precisamente de estas legislaciones comparadas y de jurisprudencia y doctrina para entrarla como una confusión, que al final cuando usted ve la sentencia de todos los tribunales es lo mismo. Y vamos a trabajar el tema de votar ese tema. Pero también se dio la discusión de la elusión fiscal. Entonces los senadores y diputados del Partido Revolucionario Moderno del gobierno, al ver que estaban en minoría, en esa reunión, el presidente de la comisión bicameral, Pedro Catrén, uno de los proponentes, Antonio Tavera, y la senadora Farideh Raful, se retiraron, no quisieron que se estableciera la democracia. Pero ellos dijeron lo contrario, que fue el PLD y la Fuerza del Pueblo que se retiró. No, yo estaba ahí. Ahí lo que ocurrió fue que nosotros teníamos mayoría, como usted dijo, la oposición, no solamente aquí, la oposición es mayoría. Y cuando se iba a someter, el presidente Catrén vio que no tenía los votos y que se iba, y hizo de manera muy inteligente política, como presidente, políticamente conveniente para lo que es su partido. ¿Y qué hizo? Creó un conflicto, se retiraron los demás senadores y diputados. El vicepresidente, que era del PRM, no estaba ahí, es decir, que no podía asumir ese. Y el de mayor edad, que era Antonio, no podía, pero, porque era el autor de la ley y no podía evidentemente esa práctica no es patrimonio ni paternidad del PRM, porque a lo largo de nuestra historia reciente todos los partidos la han utilizado en el Congreso. El tema, repito, lo que tienen el discurso de que han venido con el cambio y de romper con las viejas
digamos, Prácticas, posiciones sí, y claro. prácticas que tomaban anteriormente congresuales son las que la están repitiendo. Bien, caballeros, si me lo permiten, tenemos que hacer la primera pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Estamos conversando con dirigentes jóvenes de los 4 partidos principales del país, el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana, sobre propuestas de medidas legislativas que tienden, según los medios de comunicación, a coartar el ámbito del ejercicio de la libertad de prensa en la República Dominicana y de la libre expresión del pensamiento. Ahora, ¿se siente el PRM atosigado por la oposición en el Congreso con relación a el repudio que esos proyectos de leyes han ocasionado en las últimas semanas? Yo pienso que debemos irnos inclusive un poco más allá. Yo pienso que si vamos a hablar de democracia, que es el tema inicial que aquí nos ocupa, nosotros debemos ver las cosas desde un sentido amplio y global, porque a veces tomamos discursos y queremos agarrar y por ahí mediatizar un tema, de hablar de prácticas antidemocráticas. ¿Los debates están cerrados en el Congreso o en este país? No. ¿Hay una democratización del debate en los medios de comunicación? No. Nosotros nunca habíamos tenido un gobierno como el actual, en el que el presidente Luis Abinader Corona, y dio una muestra de eso el jueves pasado, cuando emitió un decreto nombrando una comisión precisamente, donde la mayoría son actores y personas que están en el tema desde hace muchos años, personas de peso. El presidente Luis Abinader Corona ha Se dado, refiere a periodistas, ¿no? Sí. Designados en esa comisión. periodistas designados en esa comisión, actores del tema de manera activa, personas que han defendido el tema de manera activa. El presidente ha dado una muestra desde el principio de su gobierno, que cuando algo es propuesto, inclusive viniendo desde el propio seno del PRM, es capaz de escuchar esa disidencia, lo cual aquí no era común ni recurrente. Pero ¿no le preocupa al sector oficial el hecho de que la Sociedad Interamericana de Prensa haya externado públicamente y a nivel internacional su preocupación por esas amenazas a la libertad de Y expresión? por eso precisamente se está poniendo el oído en ese debate, pero no solamente a nivel internacional, sino el debate que se está produciendo a nivel nacional. Y como ha ocurrido en otras ocasiones, si la conclusión es que real y efectivamente esto viola, vulnera derechos constitucionales, legales, del carácter que sea, estoy seguro que se tomarán las medidas de lugar. Bien, en ese de sentido. aquí para allá, para invertir el orden. Yo creo que la República Dominicana tiene otras necesidades mucho más apremiantes en este contexto, que por inobservancia o ignorancia puede entenderse otra realidad, y cuando no entendemos los contextos sociales, políticos y económicos, regularmente desembocamos en análisis erróneos. Entonces, la democracia de la República Dominicana, para consolidarse, evidentemente tiene que mantener sus características de libertad de expresión que, como decía el diputado, están establecidas plenamente en una constitución que es una de las más garantistas de toda América Latina, pero también de todo el mundo. Entonces, si tenemos una constitución tan vanguardista, yo creo que deberíamos trabajar en otras cosas que no hemos logrado, como por ejemplo la ley de ordenamiento territorial o inclusive la ley de referéndum, que otorga participaciones directas a la población en temas sociales, políticos y económicos a nivel nacional. Pero no en el sentido de revocar un mandato. No en el sentido necesariamente de revocar un mandato, pero eso habrá que saberlo cuando tengamos esa ley de referéndum, que aún no la tenemos. Entonces, esos métodos de participación que están establecidos en la Constitución son lo que nosotros deberíamos aupar como jóvenes políticos, pero no intentar cercenar o intentar por alguna otra vía cerrar las brechas de libre expresión. Bien. La realidad es que con esta designación que hizo el presidente Luis Abinader, lo que ha querido dar la apariencia para legitimar lo que ya ellos a todas luces entienden que va a ser aprobado y que para ellos es un hecho en el Congreso de nuestro país. Sabemos muy bien que la prensa y los periodistas tienen el monopolio de la información, y sabemos muy bien que son ellos los que están llamados también a hacer contrapesos. Sin embargo, sabemos también que lamentablemente es una práctica muy recurrente del gobierno de turno dar contratos publicitarios y dar ciertas facilidades y acceso
a los medios y a los periodistas para poder manejar esa información como yo le estoy diciendo. Lo único que han buscado con esto no es real y efectivamente que se haga una revisión integral de ese proyecto de ley, sino de legitimar con una práctica también abusiva y una de las prácticas también que se quejaban en el pasado, algo que a todas luces lo que viene es a perjudicar a la ciudadanía. ¿No estaría usted prejuiciando una intención del presidente? No, lamentablemente no, porque es que ya tenemos 2 años viendo las situaciones que se han venido dando. Nosotros no estamos emitiendo un juicio de valor sobre la base de algo que nosotros no tenemos conocimiento y que es público, es algo público, o sea, la sociedad lo ha visto. Ya esto es una práctica constante y una forma de tratar de legitimar, repito, algo que a todas luces lo que viene a cercenar el derecho que tiene la ciudadanía de poder acceder a informaciones y de poder emitir opiniones sobre sus funcionarios, sobre las instituciones, lo que está pasando, la realidad de lo que está viviendo nuestra sociedad. Mire, hay una expresión histórica que dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y sobre esa máxima... eso es una máxima que se le aplica. Y sobre esa máxima, nosotros en un sistema democrático... Se aplica su liderazgo. Sobre esa máxima, en un sistema democrático, con esta constitución que tenemos, hay 4 mecanismos de fiscalización. Está la fiscalización de los legisladores, de los congresistas, hasta el alcance que nos permite la Constitución de la República. Está el control interno, ¿verdad?, que lo regula o lo define la Contraloría General de la República sobre los fondos públicos y sobre ciertos principios de gestión administrativa. Está la Cámara de Cuentas como control externo de la gestión de los fondos públicos y de la actuación de los presidentes, los ministros, y también está el control social. En el control social están los medios de comunicación, todos los ciudadanos que de una forma u otra utilizan las redes y son autorreporteros, y sobre ese último espacio de participación de control social, el gobierno quiere incidir con esta ley de mordaza, con estos mecanismos, porque y va a ser muy difícil, porque es muy difícil controlar las redes, porque por ejemplo los medios de comunicación tienen dueños, tienen propietarios, hay opiniones que pueden ser validadas, se habla de periodistas que sirven o no a ciertos intereses, pero no solamente eso, se habla también de un presupuesto que tiene la Presidencia de la República para el tema de controlar las opiniones o de minimizar el efecto de la oposición. Ahora, yo le pudiera decir que cada vez que yo voy a un programa se activan los bots de Palacio en contra mío, y bien, eso es dinero público que se está utilizando para acallar o atacar una posición que, vuelvo y repito, para que haya gobierno debe haber oposición. Eso lo entendemos. Ahora bien, según la crítica a esas iniciativas, parecería que hay una preocupación en el ámbito del Congreso sobre la posibilidad de que los excesos en el ejercicio del derecho a expresión pueda afectar la dignidad y la honra de algunos políticos, especialmente en el Congreso de la República. Yo tengo una pregunta para el licenciado Vega. ¿En algún momento la esfera oficial del gobierno de la República Dominicana se ha sentido víctima de los excesos de los medios de comunicación o no? Y ahí volvemos al inicio, digamos, de esta grata conversación que estamos teniendo acá. Lo primero es que yo no me atrevería a especular, y sobre todo sobre la base de prácticas que no iniciaron hace 2 años, como algunos podrían decir y poner sobre la mesa. La contratación excepcional de medios de comunicación y la contratación excepcional de publicidad en el Estado no nació hace 2 años. Entonces, no estamos en un convento. Ya era adulta, ya era una práctica adulta. No estamos en un convento. Vamos a arrancar. Pero se votó por el cambio para cambiar esas prácticas. Entonces, lo segundo es, al día de hoy, lo primero que usted ve todos los días es precisamente quejas de muchos actores de medios de comunicación de que las cosas no fluyen como fluían antes en términos de contratación. Y luego, cuando continuamos y revisamos todo este tema, nosotros sí vemos, y
vamos a las redes sociales, vamos a cualquier espacio, a cualquier medio de comunicación, vemos que la crítica hoy día está más abierta que nunca. Por la razón que sea, que no nos daría el programa para comenzar a analizarla. Pero el hecho de que estemos teniendo este tipo de debate te dice y te hace entender que hoy día la crítica, el nivel de percepción y cómo la gente puede expresarlo en este gobierno está más latente que nunca. Bien, volvemos en el orden que iniciamos. Yo creo que deberíamos de profundizar un poquito más en ese tema, porque las autoridades actuales entendieron en el pasado proceso de campaña que ya la gente, y sobre todo los jóvenes, que son el principal actor en tema electoral, no son militantes de partidos, sino que militan en los medios. Y los que militan en los medios, evidentemente, consumen la información y se forman ideas idiosincráticas a partir de la información que consumen en esos medios. Y eso fue algo que aventajó y aprovechó bastante el actual partido de gobierno. Ahora bien, ellos, previendo esa realidad, pero revertida ahora frente a ellos, buscan que se limite la información que se produce, se coloca o se habla en esos medios, para que la percepción que se generó en contra de las pasadas autoridades a través de los medios no tradicionales, digamos digitales, ahora no le afecte a ellos. Esa es para mí la base fundamental, el entendimiento de saber, bueno, ya la gente no milita en partidos políticos, la gente quiere tener la libertad de votar para presidente por uno de un partido, para diputado por otro partido, para senador por otro partido. Es decir, milita por candidaturas y en los medios, lo que genera una alta preocupación para poder concentrar la votación que en el 2020 le favoreció, pero que tendenciado en términos políticos, sociales y económicos, no porque nosotros seamos de oposición, sino porque el Fondo Monetario Internacional lo dice, la CEPAL lo dice, todos los organismos internacionales lo dicen, los próximos 6 meses, el próximo semestre, no es nada halagüeño en términos económicos para la República Dominicana. Y Tobías y usted y Giancarlo, que son mayores que yo y que han leído al profesor Juan Bosch, saben bien que en Composición Social Dominicana el profesor Bosch decía que el dominicano piensa con el bolsillo y con la barriga. Y para resolver esa situación que se le va a extrapolar a las redes y a los medios, pues están buscando colocar... Agrégale ahí que el profesor Juan Bosch decía leyes que si como la estas. Economía va bien, la política va bien. Efectivamente. Y si la economía va mal, La política va debe mal. ir mal. Efectivamente. Bien, en el sentido y siguiendo con su pregunta, la realidad es que con esto los funcionarios públicos quieren dejar a un lado la esfera en la que ellos se encuentran hoy en día de poder y de que tener la ciudadanía, de poderle exigir explicaciones sobre la base de sus actuaciones y sobre la base de lo que ellos, de los trabajos que realizan en dichas instituciones. Asimismo también no entendemos por qué realmente se pareciera que hay una preocupación a nivel de las cámaras congresuales. Y tienen que entender que una vez que usted ocupa una posición pública, usted debe de estar bajo la esfera y del escrutinio público. O sea, no podemos hoy en día querer que una persona, un ciudadano, el ciudadano de a pie, no tenga la capacidad de entender qué se está haciendo y qué no se está haciendo en las instituciones públicas y en este Congreso. ¿Usted está sugiriendo entonces que no hay transparencia en la acción ejecutiva? La realidad es que hoy con este proyecto de ley lo que quiere es que no haya transparencia. No me atrevo a sugerir eso yo sí voy a dar en ejemplos. términos especulativos, pero No, yo voy a dar ejemplos. los patrones son latentes. Yo voy a dar ejemplos desde el Congreso, pero quiero antes decir lo siguiente. El presidente de la Fuerza del Pueblo siempre ha explicado que el que no sabe por qué gana, nunca va a entender por qué pierde, cuando pierde. Parece que este gobierno entendió por qué ganó y sabe que la misma ola mediática que los llevó no solamente al gobierno, hay muchos senadores, diputados que están montados ahí por un uso a veces excesivo y yo pudiera decir hasta irresponsable de los medios en las redes, y esos mismos medios se lo llevan porque la ola o ese mecanismo que se utilizó para llegar es el mismo que lo saca. Es un Pero boomerang. vámonos al tema de los ejemplos que usted pedía de transparencia. Hay una intención muy focalizada del gobierno en el tema de alianza público-privada y los fideicomisos, que ahí yo he manejado mucho el tema, don Miguel, donde el gobierno está tratando de eliminar todo lo que es transparencia y buscar opacidad. La ley de alianza público-privada que esta semana se leyó, y la del fideicomiso, que busca
que con estos mecanismos de alianza entre el gobierno y el sector privado no se rija bajo la ley de compras y contrataciones, que la Contraloría General de la República no sea el control interno de las contratas, las adjudicaciones y los contratos, pero tampoco la Cámara de Cuentas. Sin embargo, esos mecanismos llevan a un endeudamiento que al final todos los pasivos que esos mecanismos son responsabilidad del gobierno. responsabilidad del Estado. Entonces, no hay control ni fiscalización de las operaciones, pero al final si quiebra o si el equilibrio económico no se da, el Estado carga con eso. Tenemos que hacer una última pausa para regresar con la parte final. Yo pienso que el licenciado Vega debe tener más tiempo en esta última fase del programa. Continúen con nosotros. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la última parte del tema de esta noche, los límites del poder en una democracia, con la sabia participación y honrosa participación de 4 jóvenes dirigentes de los principales partidos de oposición, del país, especialmente el PRM, el oficialista, la Fuerza del Pueblo, el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana. Quiero saber la opinión del licenciado Vega, representante en el programa del PRM, sobre el tema de la transparencia que tanto invoca el gobierno en su discurso. ¿Cuál es su opinión con relación a la opinión de estos dirigentes de oposición con relación a esa transparencia en el manejo oficial de los temas de gobierno? La verdad es que nadie puede adjudicarse, digamos, un patrimonio sobre la transparencia en República Dominicana, porque real y efectivamente aquí durante muchos años se han venido evacuando leyes y se han venido implementando iniciativas. Bueno, quizás por eso no funcionan las leyes, porque se evacúan. Es probable. Pero se evacuan, ¿no? El sistema de control interno, como mencionaba Tobías, que reposa sobre la Contraloría General de la República, y el sistema de control externo de los fondos públicos que recae sobre la Cámara de Cuentas en nuestro país, son procesos que han venido, digamos, de alguna manera u otra, avanzando. Y yo pienso que este gobierno ha dado bastante muestra del compromiso que tiene en ese sentido. Primero, no se había visto nunca a una Contraloría General de la República haciendo más allá de una función de unidad de auditoría interna en las instituciones, de sencillamente sellar un expediente. Ahora nosotros estamos viendo cómo la Contraloría, como control interno, también audita las instituciones públicas. Pero más allá de eso, inclusive, cuando hablamos de transparencia, vimos cómo la elección de una Cámara de Cuentas y sus miembros se produjo de una manera diferente, donde no hay señalamientos históricos como los ha habido de tendencias y preferencias en términos partidarios. Y así vamos analizando sector por sector. Esto tal vez sería materia de otro programa, pero el hecho de que la Procuraduría General de la República se encuentre en manos de personas que no tienen ninguna ligazón ni ninguna preferencia política. Entonces yo creo que cuando hablamos de transparencia se debe hablar en base a actuaciones, no en base a opiniones. Bien, Balzac escribió que toda forma de poder, que todo poder es una conspiración permanente. A lo que yo agregaría que toda modalidad de poder tiene vocación autoritaria. Mi pregunta es, ¿existe o creen ustedes que hay vocación autoritaria en este momento político que vivimos de parte de cualquier esfera de poder oficial en el país? Diputado, ¿no? El diputado que hay. Mira, es que aquí hay... Si lo dejan al diputado no hay... No, breve, lo va a hacer breve. Se acabó la democracia y no hay pluralidad. Sí, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Decía Benito Juárez. Es decir, que los derechos míos, don Miguel, terminan donde empiezan los de usted y viceversa. El tema de la parte autocrática de un régimen o de cualquiera de los regímenes está basado muchas veces en temas hasta culturales. Nosotros que tenemos un régimen presidencialista y donde si nos vamos a la historia, que habían cacicazgos y luego se fue moviendo hasta lo que hoy tenemos, y sobre todo la misma Constitución te establece que el presidente de la República tiene un poder muy poderoso y lo establece incluso el método de observación de las leyes. Por ejemplo, para el presidente de la República, para el Congreso poder imponerle al Poder Ejecutivo una observación a una
una ley que él no está de acuerdo, se necesitan las 3/4 partes. Es decir, de la Cámara de Diputados de 190 son 122. Lo que dice que la iniciativa legislativa y la vocación de poder que tiene el primer mandatario de la nación, es el equivalente a 122 diputados de 190 por el poder que tiene en un régimen presidencial. Bueno, pero ese poder fue adquirido establecido en la norma sustantiva. Pero, es parte de la misma norma permíteme, sustantiva. ese poder o esa mayoría fue adquirida legalmente y constitucionalmente a través de un proceso electoral. Sí, es correcto, un proceso democrático lo establece incluso la misma Constitución, pero le estoy hablando de que históricamente, si usted va a la historia de la República Dominicana, en cada uno de los procesos y de las transiciones se ha dado ese mecanismo de autoritarismo, siempre. Bien, yo creo que es fundamental realmente de que exista definitivamente la delimitación del poder y de los poderes que conforman el Estado. En la actualidad, y como bien refería nuestro amigo diputado, tener la mayoría a nivel congresual y a su vez el poder en lo que es el poder ejecutivo no ayuda a que real y efectivamente nosotros vivamos en una plena democracia en el sentido de cómo se lleva a la práctica y cómo real y efectivamente los ciudadanos podrían verse representados y sus intereses podrían verse representados y no que se vean representados los intereses de un partido político o del gobernante del momento. Yo entiendo que debemos de cambiar real y efectivamente y que tenemos que buscar ese equilibrio dentro de nuestra organización política, ¿verdad? Nuestras organizaciones políticas, de haber un Congreso que sirva de contrapeso y no un Congreso que sirva solo para que lo que venga del Poder Ejecutivo sea aprobado sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de... Un sello gomígrafo, quiere decir usted, ¿no? Un sello gomígrafo. En otras palabras. Antes le decían sello gomígrafo, ahora una copia de mala calidad. Correcto. Una fotocopia. Bueno, yo creo que como bien decía Giancarlo, tenemos que basar nuestras opiniones, sobre todo en términos objetivos y en los hechos. ¿Hay vocación autoritaria en esta gestión? Bueno, habría que preguntarse si el Ministerio Público está respetando el debido proceso de los imputados que llevan casos judiciales. Cuando un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, como don Jorge Subero Isa, dijo que el propio órgano persecutor estaba violando los derechos fundamentales de esos imputados. ¿Se le pueden delegar a alguna afección política a ese ex presidente de la Suprema Corte de Justicia? Yo creo que tenemos que valorar las expresiones que él ha dado en virtud de lo que está haciendo el principal órgano persecutor de nuestro país. Decía Montesquieu que el poder controla el poder. De hecho, los principales poderes del Estado, que son legislativo, ejecutivo y judicial, tienen órganos extrapoder en la Constitución actual de la República Dominicana, como son el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas. Hace bien la Cámara de Cuentas... Pero ese control no se ejerce. Ahí es que tenemos que enfatizar nosotros la práctica para que pueda ejercerse. Hace bien, otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿hace bien la Cámara de Cuentas cuando ventila las auditorías que hace a gestiones pasadas? ¿Cumple eso con la ley de la Cámara de Cuentas o no cumple con la ley de la Cámara de Cuentas? Entonces, son preguntas básicas que tenemos que hacernos, que cuando busquemos las respuestas de esas preguntas, podríamos tener un análisis un poco objetivo de que si hay vocación, si hay sesgo de autoritarismo o no en esta gestión. Yo quiero terminar el programa con una pregunta que surge de una expresión del licenciado Víctor Garrido. Él decía en su última exposición que no se ejerce una democracia perfecta en la República Dominicana. Mi pregunta es, ¿existe un ejercicio perfecto de la democracia? No. Bueno, iniciamos conversando precisamente que la mayor virtud de la democracia es mostrarse y admitirse como imperfecta, porque es lo único que permite que la disidencia, es lo único que permite que las opiniones en contrario, ese contrapeso, esa participación de la ciudadanía pueda ser parte de la construcción de las decisiones. Si parte de un modelo donde ya se siente perfecta, entonces no hay espacio para la disidencia. En el caso nuestro, que soy el mayor de los 4 que estamos aquí exponiendo, tengo ya 54 años. El más experimentado, diga diputado, el más experimentado. El joven más experimentado. No, él está buscando, juventud acumulada. Con su reiteración, él está buscando cierta preeminencia en el programa. No, guardando la distancia, ¿verdad? Con el entrevistador. Una imposición democrática. Aquí el más viejo soy yo. Exacto, así que... pero de los entrevistados somos el de mayor edad. Sí, lo que yo quiero valorar ya al final de esta entrevista, que entre
los jóvenes, que son los que nos van a sustituir a nosotros, los que tenemos más tiempo en la política, no se den esas vocaciones autoritarias que miren y apunten a una verdadera, no perfección, pero sí perfectibilidad de los procesos políticos, y que las viejas prácticas tradicionales que nosotros siempre hemos criticado, yo desde que estaba joven, que seguía al profesor Juan Bosch, siempre la decía, pero todavía hoy se dan, que vayan desapareciendo, y les toca a ellos como jóvenes tratar de forzar eso, de que esa perfección que usted habla que no existe, trate de ser lo más perfectible y que dejemos atrás esas prácticas de autoritarismo. Ahora, hemos avanzado, criticamos la situación en que nos encontramos. Sí. Y eso es una prédica permanente en este gobierno, en el gobierno anterior y en el que fue antes del anterior. Y lo será en el futuro. Ahora, realmente hemos avanzado en términos de aplicación y de convivencia democrática en la República Dominicana. Yo creo que un panel como este lo demuestra, ¿no? Sí, donde es posible intercambiar ideas, no importa cuán distante sea una de la otra, sin llegar a los extremos. Yo creo que sí, disculpa Giancarlo, yo creo que esta generación política tiene una virtud también de actuar con mucha mayor sensatez, que creo que no veíamos anteriormente cuando los enfrentamientos eran mucho más virulentos, eran mucho más viscerales. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de, a pesar de estar en aceras distintas políticas, poder dialogar, poder consensuar, poder salir fuera de las esferas políticas y también compartir momentos de ocio. Y creo que, como bien señalaba el diputado, como jóvenes políticos tenemos que actuar con mayor sensatez cada día. Porque lo que ha pasado en nuestro país es que los líderes políticos aspiran hasta el día que se mueren. Balaguer, Bosch, Gilcardo Peña Gómez, llamaba ¿no? esto actuación sin crispación, ¿no? Es decir, Sí. que se puede tener posiciones distantes incluso. Correcto. Y divulgarla o debatirla en un ambiente de camaradería. Decía y de decencia. el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, español, que se puede estar en las antípodas del pensamiento y discrepar radicalmente de una posición sin tener que denostar a nuestro No, y compañero. yo siento que la generación de nosotros, inclusive, y no me gusta segmentar en ese sentido, pero la generación de nosotros yo pienso que ha aprendido a decidir y a enfrentar ideas. Ya no hay una disidencia y un enfrentamiento sobre la base de personas. Yo creo que nosotros estamos contribuyendo a un debate de criterio, a un debate de pensamiento, que no es que generaciones anteriores no lo reflejaran, pero yo pienso que esta ha madurado bastante en ese sentido. Así es. Con mucha frecuencia la oposición acusa al gobierno de actuar o de utilizar procedimientos antidemocráticos. Nos quedan 2 minutos y yo quisiera una apreciación de ustedes, pero muy brevemente porque no me puedo exceder del tiempo. Insisto, hay que valorar lo que hemos visto en el Congreso desde el inicio de la actual gestión, cuando se cambió una ley para que una sola persona pudiera dirigir una institución. A partir de ahí eso sienta un precedente que genera preocupación y genera alarma también en los actores políticos y democráticos del país. Yo creo que todo eso es posible subsanarlo, creo que todo eso es posible variar los patrones conductuales dentro del Congreso, pero también explicándole a la sociedad siempre las cosas como son, porque la mejor arma política, desde mi perspectiva, siempre será la verdad. Licenciado Garrido. Entiendo que las acciones son más que las palabras y demuestran más que las palabras. Estamos viendo cuáles son las acciones, las decisiones que ha tomado el gobierno actual y que la sociedad en su debido momento va a evaluar y se lo va a tomar en consideración. El licenciado, 20 segundos. Bueno, los hechos, como hablaba nuestros antecesores, lo han demostrado no solamente en el Congreso, que es dominado ampliamente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados por el partido de gobierno, sino también desde el Ejecutivo. Al final, por más retórica que tú digas, la realidad se impone. Yo entiendo y creo firmemente en que este es un gobierno que ha demostrado una capacidad democrática de escuchar, de sentarse en la mesa del diálogo e inclusive rectificar en gran cantidad de ocasiones cuando algo no ha sido recibido por la ciudadanía de la manera en que se espera. Yo entiendo que estamos en un espacio donde el diálogo tiene su valor y creo que debemos seguir madurando en ello. Bien, caballeros, muy agradecido por la magnífica oportunidad de debatir este tema con tanta altura y franqueza. Y a los amigos televidentes, gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado del tema. Les deseo un buen resto de lo que queda de la noche y los espero, como de costumbre, el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.